Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos más con un programa de SBS Salud y Bienestar con Sandra. Sabéis que yo me doy siempre las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento, a Torrevisión, por darme esta oportunidad. Es una labor que he descubierto que me gusta mucho, sobre todo por los temas que estamos tratando. Y como sabéis, esta temporada se la he querido dedicar a los jóvenes y a los más pequeños. Han pasado por aquí psicólogos, terapeutas y demás, y yo pensé, mucho por arriba y por abajo, ¿qué tal los pies? Un podólogo, y dije, Antonio, para mí se me va a notar en la cara, porque Antonio lo quiero muchísimo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Sandra. Te voy a llamar tu nombre completo, ¿vale? Antonio Molina Florido, él es podólogo, pero se crió en mi casa de pequeñito, con mi hija Inés. Antonio se fue a estudiar a Madrid. Bueno, primero me fui a Plasencia, ¿Sí? Allí fue donde hice el grado en podología, la carrera, los 4 añitos. Y después vino una temporadita a Málaga muy breve, porque al final fue el tema de la pandemia, el COVID, y estaba todo muy parado aquí en Málaga. Entonces todos los puestos de podólogo en Málaga, Laurín, estaban como muy asentados. Pero mi pregunta para empezar, sí. Vale. Yo conociéndote, que has estado en mi casa, ¿cómo se te ocurrió eso de voy a ser podólogo? Bueno, pues yo al final siempre me ha gustado el estar con las personas. Yo siempre decía, es que yo delante de un ordenador no sirvo. A mí me gusta mucho el trato humano, el poder solucionar problemas, empatizar con las personas. Y yo quería ir por la rama de odontología. Pero no acabé siendo muy buen estudiante en el bachillerato. Pinché un poquito en lo que viene siendo selectividad. Como en la mayoría de los nervios juegan muy malas pasadas. De tu generación. Juegan muy malas pasadas y pues llegué de rebote a podología. Dije, bueno, 1 año y si no me gusta, cambio. Me encantó. ¿Sí? Me encantó la podología. ¿Cómo fue ese encontrarte con la podología? No sé, es que todo el mundo tiene una imagen. A eso quiero ir. Todo el mundo tiene la imagen de, oye, el podólogo solo corta las uñas. Tiene muchas más especialidades. Entonces, claro, yo entré un poquito con la imagen de, voy a hacer el primer año y después me muevo. Porque tu currículum, que se lo pedí, ¿vale? Es impresionante. Antonio, no sé tu madre cuando vea esto, pero yo estaría súper orgullosa, y de hecho lo estoy. Gracias. Lo sabes, ¿no? Experto universitario en podología médico-quirúrgico del pie. Correcto. Por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista universitario en biomecánica y ortopedia de la extremidad inferior en la actividad física, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Curso Infiltración intralesional e intraarticular en podología del pie, Universidad de Madrid, la Complutense de Madrid. Curso Innovación Docente en Simulación Clínica, Actuación UGERT en Consulta. O sea que has profundizado y has hecho... Me he movido un poquito. Al final yo terminé allí en Plasencia la carrera y es lo que te estaba contando. Digo, ¿qué hago ahora? Si aquí está todo, como se suele decir, el pescado vendido. Pues me fui a Madrid. ¿Y en Madrid? Allí estuve trabajando. Trabajé en residencias de ancianos. Fue mi primer trabajo. Y trabajaba en unas 6 o 8 residencias, ¿vale? Lo que iban por turno. Y en 3 o 4 clínicas. Y a la misma vez ya empecé a formarme un poquito más. Empecé a moverme, pues el primer año fue sobre todo el tema de las infiltraciones y lo compaginé con el primer máster que ves allí, que es el de biomecánica. Es todo el tema de las plantillas, ¿vale? Profundicé, aunque en la carrera sales con las nociones perfectas, pero yo quise profundizar un poquito más y llevarlo a los deportistas de alto rendimiento. Y luego el siguiente año hice el médico quirúrgico, que al final es el de cirugía a nivel del antepié. Bien, yo por ejemplo, imaginemos que volvemos al tiempo y tú y Inés sois pequeños. ¿Cómo sabe un padre que tiene que llevar a su hijo a un podólogo? Bueno, yo siempre digo lo mismo, al final el niño te da, o la niña te da señales. Por ejemplo, ¿cuáles son? Lo que a mí siempre me dicen los padres, hemos acudido a consulta porque mi hijo me está diciendo, me canso, no tengo tantas ganas de jugar.
ves a todos los niños corriendo en el patio y a lo mejor ese niño no corre. ¿Por qué? Porque se cansa, porque tiene un problema, tiene una patología. Entonces, sobre todo el cansancio, el no querer jugar, el tengo cansancio, hago un poquito de deporte y al día siguiente me encuentro fatigado. Entonces, esas son como las primeras señales. Y que los padres, cuando vemos en las zapatillas de nuestros niños, si pisan más de un lado que del otro, El desgaste. Por ejemplo, el desgaste en el calzado. Luego muchas veces dicen los padres que yo veo a mi niño que camina hacia adentro. Es muy típico la marcha en abducción, ¿vale? Que los niños caminen hacia adentro, pero hay que ver un poco la edad. ¿Por qué? Porque que el niño, el paciente infantil, tenga una marcha en abducción se considera fisiológico, es decir, completamente natural, dentro de la normalidad, hasta los 3-4 años. Cuando ya a los 3-4 años ese niño no ha empezado a abrir lo que es la base, o sea, lo que es el ángulo de marcha, el ángulo de fit, que se llama, ahí es donde tenemos que actuar. Ya depende un poquito del caso. O sea, que estaremos más observándolo en la adolescencia, en el periodo de crecimiento, ¿no? Sí, sobre todo cuando ya pasa la barrera de los 4 o 5 añitos, ahí es cuando nosotros tenemos que actuar y decir, oye, esto ya no se encuentra dentro de lo que es lo fisiológico, ¿qué está pasando? Depende del caso, en los casos más leves, únicamente con, por ejemplo, fisioterapeutas, ejercicios de estiramiento, de corrección y marcar unos buenos ejercicios sin problema. ¿Qué pasa? Que muchas veces ese tratamiento, ese primer estadio se queda corto y es donde entraría la podología con el tema de las plantillas, ¿vale? Plantillas personalizadas para conseguir abrir ese ángulo de marcha, ¿vale? Y llevarlo a la normalidad. ¿Cómo sería una primera consulta de un adolescente, por ejemplo, en tu consulta? ¿De un adolescente sobre qué rango me suele...? Vamos, cuando hacen el estirón, que son 16, 17 años. 16, 17 años, pues mira. Y se queja de dolor de articulaciones. Ahí tenemos varias cositas, sobre todo, o bien el tema de, oye, la marcha. También podemos tratar, que se trata muchísimo en la adolescencia, las uñas encarnadas. No me digas. Sí, muchísimo. Porque tienen un exceso de sudoración, como yo digo, en esas edades las hormonas. Y las madres pasamos ya de cortarle la uña. Sí, las madres están como... A ver, entonces es importante a lo mejor dejar un mensaje para los que nos están viendo, es una buena higiene en las uñas de los pies, sí, el cortar. Muy buena higiene, ¿vale? Ya no solo el exceso de sudoración, muchas veces los adolescentes van con las prisas y hacen pim, 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 las cortan de cualquier forma y claro, luego a la hora de crecer viene el problema. Se junta el mal corte de uñas con el exceso de sudoración. Crece más la uña, se clava y empiezan las infecciones, el dolor, ¿vale? Digamos que eso sería una patología un poco más común. Eso es muy común en los adolescentes. Luego también es muy común el papiloma. ¿Vale? Los papilomas también se tratan muchísimo en consulta y luego también, sobre todo, es una edad donde se está intensificando la actividad deportiva bastante, entonces ahí también entraría el tema de las plantillas. Son las 3 cositas que más sueles ver en consulta. Y ahora mismo, como están todo de moda las zapatillas y todo el mundo compra zapatillas, ¿qué hay detrás de las zapatillas? Las marcas. Sí, yo es lo que siempre le digo, porque a mí llegan las madres y me dicen, Antonio, ¿qué zapato le compro? ¿Qué zapato me recomienda? Y yo siempre digo lo mismo. Tengo como ciertas pautas para dar, que es que respete lo que es la anatomía de su pie, es decir, que no le comprima, sobre todo a nivel del antepié, para que no le pueda crear cualquier tipo de patología a nivel de los dedos, ¿vale? De callitos, cualquier cosita, que tenga una buena sujeción, es muy importante que tenga una buena sujeción a nivel de pie-tobillo, ¿vale? Y que tenga un poquito de flexibilidad, que el calzado sea rígido, ¿vale? Pero que tenga un poquito de flexibilidad. Entonces tú me dirás, Antonio, entonces, ¿qué calzado? ¿Qué calzado? Depende. Como yo siempre digo, dentro de una misma marca... Tú no puedes decir la marca. No te puedo decir una marca porque X marca te hace cosas muy buenas. Y bueno, y estamos en los 15, y son las chicas, y empieza con los tacones. Los tacones. Los tacones, ¿qué pasa con los tacones?
Como yo siempre digo, los tacones llevan años con nosotros, Sí. no los vas a quitar, Ujú. pero sí que puedes regular un poquito el uso, ¿vale? Vale. No está mal, ¿vale? Que tú tengas un poquito, de hecho, en cierto tipo de patologías está aconsejado el tener un poquito de elevación de tacón, ¿vale? Siempre sin pasarnos entre 3, 4 centímetros, no más. ¿Qué pasa? Que es lo que yo siempre digo, que tú un día puntual uses unos tacones, abuses un poquito más, no pasa nada. Yo lo entiendo, al final es la moda y es la moda. Pero todos los días al final, cuando pasan los años, eso se nota en el pie. Cuando tú entras en los 40, tú notas un poquito más Sí, o sí. 50, tú notas sobre todo a nivel del antepié, de las Sí, cabezas sí. metatarsales, ese pie que ha pasado muchas horas así, Sí. sobre todo por trabajos también, El que pie. pues sufre bastante. Entonces, como yo siempre digo, todo en su justa medida. Bien, la pregunta ahora es personal Sí. porque me encanta cómo después de haber salido de Alaurín, como tantos de tus Compañero. compañeros, y algunos se han quedado Sí. fuera, en el caso de Inés, te has decidido volver a Alaurín de la Torre, apostar por Alaurín de la Torre, montar como empresario una clínica, la clínica que la estáis viendo, que a tu edad, ¿vale? Que tienes 27... 26 todavía. 26, ¿verdad? Que más Me queda pequeño que- poquito, pero sí, 26. ¿Cómo fue esa decisión? Supongo que también el respaldo de tu padre, pero ¿cómo fue de aquello de volver a Alaurín? Es que yo al final, yo quería vivir aquí. Yo he sido siempre de aquí. A mí me encanta Alaurín. Se vive muy bien. Sí. Hay mucha calidad de vida. Yo cuando veo lo de calidad de vida digo, es que es verdad, es cierto. Y claro, pues me fui a Madrid, cogí la formación, que eso no implica que yo siga en formación constante, pero cogí la formación que más me interesaba, me solté profesionalmente y ya después decidí volver aquí. Luego la familia también tira mucho. ¿Y el abrir tu clínica en Alaurín, cómo te sentiste al principio? Me sentí muy acogido, porque al final Es tu tierra. es mi tierra, conozco mucha gente aquí, entonces eso hizo que fuera mucho más fácil. Como yo siempre digo, el boca a boca del principio fue maravilloso y lo sigue siendo, Sí. pero fue mucho más fácil. ¿Comenzaste solo o empezaste con un equipo de personas? No, nosotros comenzamos 3 personas, Paula Navas, psicóloga sanitaria, Cristian Bautista, que es fisioterapeuta, sobre todo deportivo, maravilloso, los dos profesionales, y un poquito más tarde, eso nosotros empezamos en septiembre del 22, en febrero del 22 se incorporó mi madre. La he visto. La has visto. La he visto. Se incorporó mi madre como, como la recepcionista de allí de la clínica. Eso está muy bien. Sí. Sí. Y a día de hoy hemos ampliado un poquito más el equipo con otra fisioterapeuta más, Ana Baldomero, que trata, como yo digo, ambos fisioterapeutas son muy híbridos, pero Cristian tira un poquito más. ¿Qué significa la palabra híbrido? Híbrido para mí, pues, que tratan un poquito de todo, que se adaptan al paciente. Luego, como yo siempre digo, tienen patologías que le gustan más tratar y otras que menos. Por ejemplo, Cristian, fisioterapeuta deportivo, le encanta todo lo que tenga que ver con lesiones deportivas, le encanta. Y Ana, pues se centra un poquito más en la mujer, en el embarazo, suelo pélvico, en la preparación del parto, el posparto. O sea, que habéis montado un buen equipo. Sí, un equipo muy bueno, muy joven, con mucha formación y con muchísimas ganas de trabajar. ¿Sois todos de Alaurín o hay gente que de afuera? Pues Ana es la única que sí, pero como yo digo, está en frontera, es de Churriana. Sí, vale. Estudiaba aquí en el Pinar, entonces se ha criado aquí en Alaurín, pero sí que es de Churriana. Y tanto Paula como Cristian son de aquí de Alaurín. Somos todos. ¿Tú llegas a operar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué caso operas? Opero. Es verdad que aquí en Málaga en concreto no estoy operando porque tú puedes, cuando eres podólogo, puedes operar solo, ¿vale? Pero a mí me gusta operar en equipo. Yo operaba muchísimo con una compañera que se llama María, que es de Cádiz. Allí en Madrid operábamos los dos, pero siempre me gusta en equipo. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, si tú puedes operar solo, en mitad de la operación te pasa algo, tienes cualquier problemita,
tiene que haber otra persona que sea capaz de, oye, voy a cerrar esta incisión, voy a terminar lo que se ha empezado, o al menos vamos a poner un parche, ¿vale? Tú, bueno, yo no sé si es la pregunta, a tu criterio personal y profesional, Sí. ¿piensas que las personas somos conscientes de la importancia que tiene la podología en los jóvenes y en adultos? Ya hablaremos, una preguntita de mí. Pero, una preguntita. No soy joven, pero estoy bacán. A ver, pienso que tanto en la podología como en la salud en general, a raíz del COVID se ha cogido mucha conciencia. Para mí, para mi opinión, y la verdad que lo he comentado con varios compañeros, a raíz del COVID se ha empezado a coger un poquito más de conciencia de, oye, la salud es muy importante, hay que cuidarse en todos los ámbitos y se está cogiendo bastante importancia. Yo lo veo bastante en la consulta, que antes pues no se le tenía tanta importancia y mucho menos a los adolescentes. Era mucho más personas mayores. La podología está un poquito más orientada a personas mayores y ahora están cogiendo mucha conciencia en los adolescentes, en los niños. Nada más que ve cualquier signo que dice, uy, vamos a acudir al podólogo, al profesional, y que chequee un poquito qué está pasando ahí. ¿Y cuando tú le dices a un adolescente que tiene que usar plantilla, son reacios? Para nada, para nada. Son súper... De hecho, juego mucho con los colores. Lo puedes ver justo ahí en la pantalla ahora mismo. Y siempre tengo allí como una paleta de gamas de colores, de camuflaje, de dibujitos. Y digo, se lo pongo más fácil. Se lo hago que sea un poquito entretenido para ellos. Al final las plantillas van dentro de los zapatos. No se ven, sí es verdad que únicamente se ven cuando se descalzan, pero el tema de poder hacerlos partícipes de, oye, vamos a hacer estas plantillas, como las quieres, que te gusta, ya se lo hace un poquito más ameno y la verdad que no son para nada reacios. Has dicho que trabajas mucho también con deportistas. Sí. ¿Deberíamos hacer un hincapié en los ejercicios del pie, con el pie, tobillo? Es que es como yo siempre digo, cuando empiezas a practicar deporte e intensificas un poquito más la actividad, sobre todo en los pacientes adolescentes de los 15, 16 años, es cuando empiezan a aparecer los problemillas, ¿vale? Tú a lo mejor, por ejemplo. Sí, pues a lo mejor, ¿qué te digo? Yo, una paciente que se llama Sandra, 14 años, y ha tenido siempre, pues, una niña que no ha querido, pues no le ha gustado practicar deporte, no ha hecho deporte, pues ha tenido una vida un poquito más sedentaria. En el momento que ha empezado a practicar deporte y ha intensificado la actividad, esa patología que presentaba ha empezado a manifestarse más. Al final es, oye, yo no estoy usando tanto los pies y ahora lo estoy usando más, ahora me empieza a molestar. El problema lo ha tenido, pero ahora se intensifica y es cuando llega a consulta. Yo al final siempre digo lo mismo, el tratamiento multidisciplinar que tú tienes con la podología y la fisioterapia, para mí esa combinación es perfecta, Muchas veces son problemas puntuales que se solucionan únicamente con un poquito de ejercicios terapéuticos, que ahí entran mis compañeros y son maravillosos y te dicen, oye, pues vemos esto en consulta y los deberes para casa. ¿Y los deberes serían? Ejercicio, ya depende un poquito de la patología, ¿vale? Depende de lo que presente el paciente, pues son... Luego, lo típico, por ejemplo, algo muy común en consulta, que yo sé que te va a encantar lo que te voy a decir, la fascitis plantar. Porque yo tengo fascitis plantar y digo, voy a aprovechar. Es muy común, ¿vale? Y allí, pues mira, por ejemplo, la fascitis plantar depende, ¿vale? La mayoría de los casos, el 90% de los casos, se trata con plantillas, ¿vale? Plantillas personalizadas, hechas para el paciente, y no es lo mismo un paciente con 16, con 20, que con 50. El pie son distintos, ha sufrido más o ha sufrido menos. Bueno, aunque estemos hablando de jóvenes, pero a nivel particular, yo trabajo en Alaurín con muchas mujeres, y yo creo que en nuestra generación, o la de tus padres, no sabíamos y poníamos zapatillas y demás, uno va creciendo, la mala posición del pie, llega la artrosis, la rodilla, cadera, entonces ya claro, cuando realmente uno toma conciencia y va, a lo mejor ya es un poco tarde. A ver, yo es lo que siempre digo, la podología infantil
o juvenil, siempre va de la mano de la podología preventiva. Vale, eso es importante. Eso es muy importante. Cuando tú estás en edad de crecimiento, Sí. estamos en edad de corrección, ¿vale? Yo, por ejemplo... La postura. Exacto. Paciente con 12 añitos, ¿vale? Con una marcha en abducción, cuando se sienta, eso es muy típico, se sienta con las piernas en W, se cansa. Ahí, con 12 años, podemos corregir y podemos solucionar, podemos ayudar. ¿Qué pasa? Que si tú te das cuenta con 40 años, tú ya no estás en edad de crecimiento. Descrecimiento. Y lo que podemos hacer es un parche. Es como yo digo, mientras tú lleves las plantillas, vas a ir estupendamente, pero ya no vamos a poder solucionar ese problema. No sé si me he explicado bien. Sí, es una sí. solución, es como un parche, es como una tirita. Yo te pongo estas plantillas y mientras tú las lleves vas a ir bien, pero no como un niño que a lo mejor las lleva durante 1 añito, 2 añitos y ya después no las tienes que llevar. En adultos ya es verdad que la marcha puede cambiar un poquito, el pie se va adaptando también, pero es muy complicado. No tiene nada que ver con lo que viene siendo pacientes infantiles, juveniles. Y si tuvieses que dar un consejo, también va mucho en la obesidad infantil, la de los jóvenes, el peso, ¿eso repercute en el pie? Al final el peso repercute, ¿vale? Porque es como yo siempre digo, yo hago una comparación con todos los pacientes, me encanta, y es los pies son los cimientos del edificio, ¿vale? Si desde los cimientos está mal, el edificio va a estar también mal. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú tienes una mala pisada, por ejemplo, puedes verse afectado a nivel de rodillas, a nivel de cadera, a nivel de hombro, cuello, incluso Mandíbula. de mandíbula, ¿vale? Sí, lo he escuchado eso. El peso influye, es un factor, ¿vale? Igual que la edad, el calzado, pues el peso es otro factor más. No es lo mismo un pie soportando, depende de la edad, pero un pie que soporte 80 kilos a que soporte 120 kilos. Va a sufrir un poquito más, ¿vale? Al final son varios factores. Haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, me quedo con la palabra prevención, Prevención, muy importante. concienciación, es a partir del COVID, ¿no? De ese cuidado. Exacto. Yo sé que los padres nos preocupamos mucho y tenemos la oportunidad de esta generación nueva y profesionales como Antonio, que tienen toda esta formación, y quitar esa imagen que tiene el podólogo, el típico podólogo de persona mayor que ya vas a quitarte el callo, ¿no? Correcto. De hecho, se está perdiendo, que ha costado muchísimo, el nombre de callista. Claro, es que uno asocia automáticamente podólogo y callo. Sí, totalmente. O sea que hay más cosas que también los callos duelen, ¿eh? Bastante, bastante. Bien, dime las técnicas con las que trabajas, que me has nombrado un montón. Pues mira, sobre todo ya no es tanto como técnica, sino quizás diría como las diferentes especialidades que abarca la podología. Mira, tenemos por ejemplo la quiropodología, que es lo que se entendería por la limpieza básica de uñitas, callitos, curetajes, o sea, a lo mejor si tienes una úlcera, eso todo entra dentro del campo de la quiropodología. Luego tienes la podología infantil preventiva, tienes la biomecánica, que entraría el tema del estudio de la pisada, las plantillas, ¿vale? ¿Se están haciendo estudios de las pisadas? Porque yo lo veo fundamental. Muchísimo, muchísimo. Es verdad que durante el verano se para bastante. ¿Por qué? Plantillas, calzado cerrado, verano. Y bueno, y es que en Málaga el verano dura. Pero es verdad que durante los meses de julio y agosto se para un poquito. Pero ¿tú recomendarías, por ejemplo, no a todo el mundo, pero a los padres que ven que es que hay un crecimiento muy pronto en la adolescencia, que es 14, 15, de repente se levantan de la cama y han crecido 1 metro, de hacer lo mismo que vamos al dentista, ¿no? Hacer nuestra revisión de observar los pies? Es muy importante, muy importante hacer una revisión, porque aunque uno piense que no tiene molestias, que no le duele, siempre hay algo. ¿Vale? Siempre es conveniente, oye, revisarlo. Que no, maravilloso, pero por lo menos ahí has hecho la revisión y te has asegurado de que un poquito más adelante, cuando tú intensifiques tu actividad o cierto uso de calzado por el trabajo, por cualquier motivo, no aparezca esa patología y te cuesta un poquito más solucionarla. Vale.
Muy importante la podología preventiva. ¿Y la deportiva en qué se diferencia? Depende de que el deporte que hagas es el tipo de calzado, ¿no? Claro, al final la podología deportiva varía muchísimo. Como yo digo, podemos jugar un poquito con el tema de las plantillas, depende del deporte que practiques, ¿vale? No va a ser lo mismo, no sé, una persona que practique, por ejemplo, un joven o un adulto que vaya al CrossFit, haga mucho peso muerto y vaya a cargar mucho peso. Está de moda eso ahora. Está mucho. muy de moda. Bueno, el CrossFit fuerte, al final sí. es un deporte que trabajas muchísimo. La fuerza. Y claro, cargas Eso. mucho, ¿vale? Ese tipo de plantillas va a ser unas plantillas un poquito más duras, porque van a tener que aguantar ya no solo tu peso corporal, sino el peso extra que vas a aportar. No es lo mismo eso que a lo mejor una persona que haga ciclismo o que haga atletismo, que van a ser deportes de velocidad, ¿vale? Eso va un poquito cada persona. Y luego, como yo siempre digo, ya no solo el deporte, la patología que presente esa persona, es para ir buscando un poquito... En nuestro programa nos ha visitado muchas veces un gran amigo mío, Jesús Roca, que es médico traumatólogo, y siempre decía que la juventud lo que tiene es que crees que están en un cuerpo joven y que vas a estar siempre en ese cuerpo joven, pero los años van pasando. La prevención. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal tu entrevista? ¿Hay algo que te gustaría dejarle como mensaje a nuestra querida población de Alhaurín de la Torre, que todos vuelven a nuestro querido pueblo? Como para no volver. Para no volver. Como para no volver. Pues mira, Sandra, sobre todo, mucha prevención, ¿vale? Es verdad que se ha tomado mucha conciencia, ya no solo en la podología, sino en el ámbito de la salud en general. Como yo siempre digo, la salud lo es todo. Lo es todo. Entonces, mucha prevención, estar atentos sobre todo a los pacientes más infantiles, ¿vale? Porque al final muchas veces cuesta tener esas señales que te tiene que dar el niño. No es lo mismo un paciente a lo mejor con 3, 4 añitos, con 15, que al final el diálogo es distinto, ¿vale? Mucha atención a lo que vienen siendo las señales y prevención. Yo siempre digo que la prevención, que lo que soluciones hoy, el día de mañana te vas a alegrar bastante. Nuestros jóvenes que vuelven a nuestro pueblo, a Alhaurín de la Torre. Gracias. Muchas gracias. Antonio, gracias de corazón. Saludo a tus padres. Y le diré a Inés, después de esta conversación, que la llamaré para decir que he estado contigo. Y bueno, y nosotros nos veremos la próxima semana. Sí me gustaría darle el agradecimiento hoy, que me ha maquillado una persona que tiene en Instagram, Ole tus ojos. Vale, como me han maquillado, aunque yo estoy ya mayor, pues eso para decirlo. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias.